Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos, tenemos casi una hora para continuar en este Espacio en Blanco con unos cuantos temas todavía. Unos cuantos minutos vamos a seguir con este país extraño, el país de la guerra, hablando de lo que se esconde detrás de Afganistán. En un momento viene Vicente Fuentes con los Bimanas, otro de los misterios que tienen que ver con muchas de las cosas, ¿verdad? Ya está aquí enredando. Y hay muchas más cosas. Saludar también a esa legión de personas que en muchas partes fuera de nuestro país nos escuchan, como por ejemplo Marina Lostal desde Helsinki, Antonio Arroyo de Pablos en Brasil, Leonardo Maqueira en Miami, Mandy en México DF, y a nuestra compañera María José Cascante. Ponte buena y vente pronto. ...137, 137, pidiendo disculpas porque no podemos atender el aluvión de llamadas que nos llega. Carlos, Miguel, tratemos de sacar conclusiones. Bueno, primero está España allí. ¿Qué pinta España? Se está retirando ya, ¿no? Queda poca gente. Sí, se está retirando. Se supone que tiene que terminar de retirarse en el 2014. ¿Y qué pinta allí? Pues está con la OTAN, con las unidades de la OTAN. Ya, nos ha costado unos cuantos muertos de nuestro ejército, ¿no? Sí, bueno, ya se sabía que si se iba a una zona de ese estilo, pues iba a pasar eso. Pero bueno, se supone que está haciendo labores humanitarias. Ya. No como las labores humanitarias de Bush durante la primera campaña de ataque a Afganistán, que mientras lanzaba las bombas también decía que iba a llevar comida y alimentos a los pobres necesitados. ¿Y lo llevaba o no lo llevaba? Sí, bueno, pero solamente a la zona de Kabul, que es donde estuvo también España al principio de la intervención. Sí. Bueno, conclusiones, Carlos. Primero, ¿cuándo va a acabar esta guerra? ¿Cuándo se va a pacificar esa zona? Si es que eso algún día Yo ocurre. creo que tiene mala pinta la cosa, porque no da la sensación de que los Pashtun vayan a renunciar a seguir apoyando al movimiento talibán a lo largo de toda la línea de la frontera, desde el Baluchistán hasta el Punjab y Cachemira. Esto significaría que en realidad la guerra de la frontera entre Pakistán y Afganistán se podría eternizar. Se podría eternizar porque la verdad es que la base de la que se nutren las guerrillas afganas es inagotable. En ese sentido, puede ser muy larga. Hay otra cuestión, es decir, el gobierno afgano parece de momento más sólido de lo que en principio podría pensarse. Los americanos no les van a abandonar así como así. Es decir, hay un núcleo de provincias que se mantiene en relativa paz de forma bastante estable. Y hay una cosa que se está logrando, y es que a determinados grupos, sobre todo de lo que formaron la antigua Alianza del Norte, por ejemplo los uzbecos que me han apoyado Dostum o los propios Tajik de Samasud, sí se les ha ido convenciendo poco a poco de que se desarmaran, de que el Ejército Nacional Afgano, entrenado y preparado por Occidente, haya cogido sus funciones. ¿Cuál es el problema? Que el nivel de equipamiento, de entrenamiento, de capacidad y de preparación de los afganos no parece ser el mismo que las tropas de la coalición occidental. Entonces eso podría colocar al gobierno afgano en una situación de debilidad extrema que lo podría hacer quebrar. ¿Cuál es el problema añadido? Que es que Pakistán está a un paso de convertirse en un estado, si no fallido, por lo menos problemático. ¿Por qué? Irán, pues porque las tensiones dentro internas son tremendas. Pakistán ha estado jugando un doble juego durante toda la guerra con Estados Unidos. Por un lado apoyaba a los talibanes y por otro lado servía de base a los aviones estadounidenses. Ha sido un doble juego. Y finalmente, Irán no parece tampoco el lugar más estable del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de lo que pueda ocurrir allí, de se mantengan o no los occidentales, aunque aquello se desbarajuste y se desordene, Occidente, el objetivo principal lo sigue manteniendo, que es seguir bloqueando las salidas chinas y rusas a los mares cálidos, en el caso de los rusos, y al Golfo Persio en el caso de los chinos. Entonces, eso Occidente difícilmente va a cambiar. pretende. Sí, sigue igual. Controlar Rusia y controlar... No, tú no puedes controlarlo, simplemente impides un pequeño juego. Es decir, tú impides que lleguen donde tú no quieres que lleguen, punto, nada más. Qué curioso. Entonces, en ese sentido, el objetivo los americanos siguen manteniéndolo hasta ahora bastante bien. Entonces, no les preocupa, porque incluso está mucho mejor, si lo pensamos fríamente, que como estaba el Imperio Británico. O sea, mil veces mejor. Sí. Es decir, porque el Imperio Británico jamás tuvo capacidad de hacer esta capacidad de bloqueo que ahora mismo, si esto fue una línea de rugby, diríamos que estás impidiendo moverse, que se muevan las líneas. Entonces, esto nunca lo habían logrado los británicos. Estados Unidos lo ha logrado de una manera bastante razonable en los últimos 10 años. Ya. Consecuencia, esto va para largo. Sí, Obama no ha dicho todavía cuándo retira las tropas. Ya. El hecho de ese ataque terrorista ha justificado un montón de guerras en este planeta, ¿verdad? Muchas. Lo que pasa es que Miguel ha citado una cosa que a mí me preocupó. Es que
no es un lenguaje típico de Estados Unidos, el lenguaje que se usó después del 11S. O sea, por ejemplo, la mención a los pobres, hambrientos, nosotros lo ponemos una nota y la ponemos a propósito. Recuerda mucho a la de los rusos cuando bombardearon Helsinki en el 39. Sí, es decir, al régimen estalinista directamente. No encaja bien con una nación democrática. Entonces, la idea de que vas a democratizarlos, bueno, eso es una cuestión que yo creo que, curiosamente, desde hace no muchos años, en Occidente empieza a pensarse que a lo mejor no es lo que hay que hacer. O sea, que a lo mejor da igual. Con lo cual ya sería como renunciar a que tus principios no son necesariamente los mejores para todo el mundo, aunque los consideren los mejores para ti. Esto, curiosamente, puede parecer una aberración desde el punto de vista humanitario, pero a lo mejor desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico es inteligente. Entonces, realmente lo que pasa es que ni Occidente ha perdido la partida, de hecho la va ganando, claramente, ni los chinos y los rusos hasta ahora han obtenido un elemento de ventaja. El mundo islámico, y lo digo sinceramente, no es un rival, o sea, no lo es. Es decir, sin embargo, los americanos han puesto el mundo islámico... Claro, porque tiene que haber un coco en algún lado. El mayor enemigo, el coco. Un coco, pero... Bueno, pero porque les ha interesado. Ellos han llegado a Libia, lo han destrozado, no han arreglado nada. Lo han dejado tirado. Claro, han llegado a Irak, lo han destrozado, lo han dejado tirado. Han llegado a Afganistán, lo han destrozado, lo han dejado tirado. Lo que pasa es que, curiosamente, son sitios que les interesan. Y lo que han conseguido también es que en ningún lugar hay reemplazo. Es decir, Estados Unidos claramente ganó la guerra de Irak. El gobierno iraquí es actualmente un títere de Estados Unidos como una catedral. Claro. Los americanos tienen ejércitos privados que trabajan para los gobiernos iraquíes, controlan las salidas del petróleo de los puntos que quieren y tienen lo que querían. O sea, lo tienen, punto, ya está. Es decir, en Libia, más de lo mismo. En Afganistán tiene la misma pinta. Lo mismo. Entonces, se trata de mantener las cosas en su justo punto. Es decir, no te pasas. No hay ocupaciones militares, o sea, no hay imperialismo en sentido clásico. Hay otra cosa. Pero el resultado es igual de eficaz para lo que tú buscas. Sí, da igual que sean republicanos que liberales. O sea, hacen lo mismo. Tanto una forma de gobierno como otra en Estados Unidos. ¿En qué manos estamos? Lo que se mueve detrás de las historias que nos cuentan, tremendo. ¿No? Digo yo. Sí. Miguel del Rey, un placer que hayas estado con nosotros. ¿Forma de contacto? ¿Tienes algún sitio donde se pueda contactar, insultarte, decirte? No. Bueno, tenemos una página en Facebook de Trazos de Historia, de la colección del libro. ¿Cómo se llama la página? Trazos de Historia. Es la colección de los libros nuestros. Hemos sacado, aparte de que vamos a sacar uno sobre las guerras árabe-israelíes en septiembre, que se llama David y Goliat. Entonces nos estamos adentrando ahora en los conflictos modernos, que nunca lo habíamos hecho. Sí, Trazos de la Historia en Facebook es nuestra página. Y ahí pueden comentar lo que quieran. Carlos, un placer también haberte tenido. Gracias. Tienes que decir que este fue el primer programa donde estuviste. Es verdad que luego tus oyentes se enfadan y me lo dicen, y lo dirás como siempre, lo diré como siempre. La primera persona con la que estuve en un programa de radio fue Miguel Blanco en el año 94 y es una cosa que siempre agradeceré porque además me lo pasé muy bien. Yo también me lo paso. La calle Brasil era una de estas. Ya no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Nelson Mandela, os emplazo para después, el año que viene, hablar de este asunto, ¿vale? De acuerdo, Miguel, muchas gracias. Mientras cambiamos de decorado y viene otro señor que ya está trasteando por aquí, os dejamos con unas cuantas noticias. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Hola, soy James Redfield. Un saludo para Espacio en Blanco. En Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva York, un extraño sonido tiene alarmada a la población cercana a la llamada Zona Cero. Escuchamos. Según algunas explicaciones, al parecer, el viento, al chocar contra la nueva estructura en obras, provocaría este particular lamento. Sin embargo, no hace mucho un experto en edificios ha declarado que no se puede confirmar que estos ruidos estén producidos por este fenómeno. Estas declaraciones, claro está, han hecho correr como la pólvora por internet esta grabación, para la cual aún no hay respuesta. Cameron Hamilton es una joven de 15 años que ha fotografiado a la Dama Blanca. Así es como se conoce popularmente al supuesto fantasma que habita la abadía de Rufford, en Inglaterra.
La instantánea que hemos conocido esta semana fue tomada bajo uno de los arcos de piedra que componen el interior del edificio. En ella parece apreciarse la forma de esta dama blanca, llamada en vida Arbella Stuart, tataranieta del rey Enrique VII y que murió de hambre en la Torre de Londres en 1615. Al parecer, esta mujer habría sido considerada como una posible heredera al trono inglés. Sin embargo, sus intentos de matrimonio fueron frustrados una y otra vez, hasta que tras casarse en secreto, fue arrestada y hecha prisionera en la citada fortaleza, donde pasó sus últimos días. Y estos días hemos sido testigos de un hecho muy llamativo. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología del Congreso se ha reunido durante más de 1 hora y media para discutir la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre. Al parecer, los numerosos descubrimientos de exoplanetas en los últimos tiempos han motivado este encuentro. Como conclusión, hemos sabido que los expertos han consensuado que el hallazgo de vida fuera de nuestro planeta, en estas circunstancias, es solo cuestión de tiempo. Además, se ha solicitado la refinanciación del proyecto SETI y se ha informado de que ya disponemos de la tecnología necesaria para detectar señales biológicas más allá de nuestra atmósfera. Y no abandonamos el espacio porque el rover Curiosity ha descubierto indicios de la existencia de un lago de agua dulce en Marte. Según los expertos de la NASA que han dado la noticia, este hallazgo nos aproxima algo más a la idea de que el planeta rojo pudo albergar vida en el pasado. Bajo las condiciones que parece que se dieron en nuestro vecino cósmico, pudo haber surgido vida microbiana muy simple, similar a la que encontramos en algunas cuevas de la Tierra. Las rocas arcillosas que han revelado la presencia de agua dulce son relativamente jóvenes, ya que se han datado en unos 3.500 millones de años de antigüedad. Vamos a continuar prestando atención a toda la información que nos llegue desde el Curiosity, así como al resto de noticias que ocupen la actualidad de este mundo desconocido. Todo ello lo contaremos de nuevo en la sintonía de Radio Nacional de España, dentro de 7 días, como siempre, en el Espacio en Blanco. Quiero contarte una cosa, Mark. Y 20, 2 y 20 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Este es el momento de saludar a Vicente Fuentes. Buenas noches, don Vicente. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Bueno, pues muy bien, estoy estupendamente aquí en mi casa, en Radio Nacional. Se te ve. Yo espero que tengamos más oportunidades, ¿no? Como dicen los capaxianos, porque yo me equivoco muchas veces, necesito más de una sola oportunidad para no equivocarme. Dijimos hace un tiempo que estabas en el paro, finalmente has vuelto al mundo del trabajo, ¿no? Es verdad, vuelvo a tener trabajo de manera increíble realmente, y además es sin enchufe, cosa que es difícil en este país. O sea que... ¿Será que es bueno? ¿Eres bueno o...? Bueno, no sé, ha sido un golpe de suerte, es como si me hubiese tocado la lotería, así que estoy muy contento. Te lo mereces. Vicente Fuentes, director de Ufópolis, que no sé qué ha pasado con su página, se la han comido los... Sí, entre ataques informáticos y caídas de servidor, la verdad es que no sé qué pensar, ¿no? Es cierto que se está dando últimamente en algunas webs del misterio algunos ataques informáticos muy curiosos, ¿no? Aparentemente coordinados, que están eliminando información que puede ser sensible para, no sé para qué poderes, pero desde luego con la información que manejamos nosotros, pues desde luego se ve que hay gente que o nos ataca o paga gente para que nos ataque. Eso es así, eso es el día a día de las webs del misterio, que nos dedicamos a temas un poco complicados. ¿No te habrás convertido en un conspiranoico? No sé, yo realmente lo que explico en Ufópolis, y siempre que hago alguna colaboración, pues son temas que yo desde un punto de vista científico, con crítica social, siempre yo no me callo, pero sí que entiendo que, no sé, la conspiración no es que uno sea conspiranoico, es que uno habla
de la conspiración que existe. No es que uno sea realmente así. Bueno, vamos a dejarlo. Vimanas, ¿qué es eso de los Vimanas? Es el tema que nos planteabas traer hoy al programa. Sí. Un tema que nos ha pedido mucha gente y que es curioso cuando, no sé si has estado en India, cuando vas a la India y hablas con profesores de historia y les preguntas sobre el asunto, dicen que es uno de los mayores misterios que ellos tienen en su cultura, ¿no? Sí. No pueden decir como quizá como nosotros o como tú que eres más lanzado que, bueno, tienen mucha semejanza con los objetos volantes no identificados, con los ovnis, pero que ahí está el gran misterio. Yo recuerdo una conversación que tuve con un catedrático de la Universidad de Nueva Delhi y le dije, ¿y qué pasa con los Vimanas? Y el tío escondía, pero decía, ahí está. ¿Qué son los Vimanas? ¿Dónde aparecen? Mira, por definición, un Vimana es una máquina voladora descrita en la antigua literatura histórica de la India. Eso sería una definición bastante lógica de lo que es un Vimana. Y aparecen en textos muy antiguos, textos como el Mahabharata, el Ramayana y el Samarangana Sutradhara. Esos son los 3 textos antiguos en donde, bueno, pues estamos hablando de textos con cientos de años de antigüedad, el siglo IX, el siglo XI, el siglo XII, en donde se explican costumbres, se explica pues un poco cómo era la vida de la India hace miles de años. Es decir, son libros que recogen una historia, ¿no? Escritos hace 1000 años, pero que recogen hechos ocurridos hace más de 1000 años. Y mientras dan escenas de la vida normal, de cómo se podía cultivar o pescar, etcétera, aparece también la imagen de un Vimana como algo real que estaba introducido en la vida, ¿no? Efectivamente, aparecen diseños, como propiamente podríamos entenderlo, diseños de ingeniería, aparecen descripciones que a día de hoy son descripciones científicas. Lo único que hay que hacer es interpretar esos datos. Lo que pasa es que cualquier ingeniero puede llegar a los datos y empieza a identificar rápidamente lo que hay. Y es cierto que en algunos textos, como por ejemplo el Rig Veda, de 2250 años de antigüedad, es decir, mucho más antiguo que todos estos, bueno, pues se explican estos Vimanas en unos contextos un poco más líricos, ¿no? Con historias, quizá porque era la manera que había en aquellos momentos para expresar hechos que ocurrían. Por ejemplo, tenemos el viaje del dios del sol en un carruaje Vimana luminoso, y claro, en un contexto en el que también aparecen seres mitológicos, aparecen dioses, semidioses, criaturas fantásticas, algo muy parecido a lo que ocurre en la antigua Grecia. Y es que civilizaciones diferentes hablan de lo mismo prácticamente de manera contemporánea sin conocerse. En Grecia también hablaban de... Bueno, en Grecia tenemos todo lo que es el panteón griego y todo lo que son los dioses y semidioses, que, si una cosa muy curiosa, es que están muy relacionados los dioses griegos y los dioses indios con los antiguos dioses sumerios. Es como si todas esas deidades hubiesen tocado a esos pueblos que no se conocían entre sí y cada uno de ellos, bueno, pues explicaba lo que estaba ocurriendo a su manera. Pero hay muchas similitudes entre esos textos, entre esas culturas de diferentes países. En el Ramayana también hablan de estos extraños objetos, ¿no? Sí. Y como carros que utilizan los dioses para pelearse entre ellos, tener guerras. Claro. Mira, Miguel, es que uno empieza a ver todo lo que es la mitología antigua, por ejemplo, de los sumerios, que quizás sea la base de todo lo que se habla después, y ves que, por ejemplo, los hijos de los dioses Enki y Enki y Enlil, bueno, pues tienen guerras continuamente por territorios. Y claro, en esas guerras se utiliza aparentemente un armamento que no corresponde con la tecnología que había en aquellos momentos. Vimanas, efectivamente. Déjame que hagamos una mínima pausa. 3:26, 2:26 en las Islas Canarias. Tenemos que recordar algo de esta casa de Radio Nacional, nuestra casa, la casa de todos nuestros oyentes, y seguimos con este tema. 900-137-137 por si queréis preguntar a nuestro invitado. Don't know much about history. Don't know much biology. Seguimos adelante. Hablas de diferentes textos que hablan de los Vimanas. Samarangana Sutradhara habla de diferentes tamaños y formas.
Siempre lanzándolo como si fueran automóviles o tronos fijos o... Sí, con diferentes tamaños y formas. Mira, te puedo decir, por ejemplo, un caso. Esto no es del Samarangana, ahora vamos a hablar del Samarangana, pero me interesa mucho porque aparece en el Ramayana y es un texto en donde aparece un demonio, tal y como se concebía en la antigua India, quizá un ser que iba un poco contra lo impuesto, ¿no? Que se llamaba Ravana. Bueno, pues este demonio tenía un vimana que se llamaba Puspaka y se le denominaba vimana de flores, algo muy interesante porque realmente las flores, si uno lo ve, pues normalmente pues puede identificarlo como con muchos colores, ¿no? Fíjate qué casualidad que hay decenas de avistamientos a día de hoy, este mismo año, de ovnis que también cambian de color, y esto yo lo estudio a diario, te lo puedo comentar, fotografiado y grabado por la NASA y desde diferentes partes del mundo. Una cosa bastante interesante, ¿no? En estas descripciones aparecen esos vimanes como resplandecientes como un sol, y aparecen siempre como con vuelos similares al vuelo de las nubes, es decir, un vuelo pausado, prácticamente antigravitacional. Una cosa bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, en esos textos aparecen visiones o puntos de vista como que ven castillos desde el aire, ¿no? O que los que están abajo pues ven un segundo sol que aparece en el cielo y ahí de repente el vimana aterriza con los dioses, ¿no? Hay una cosa interesante, ¿no? Pero en el Samarangana ahí empezamos a encontrar más descripciones, más datos, ¿no? Son 85 capítulos, bueno, es un autor, es Paramara Boya. Bueno, pues en el capítulo número 31 ahí empieza la chicha, lo que podríamos denominar la información interesante, ¿no? ¿Y por ejemplo? Empiezan a aparecer estos vimanas siempre asociados a una especie de torbellinos de fuego, ¿no? Como fuerza impulsora, algo que podemos ver, por ejemplo, en los transbordadores espaciales, cuando vemos el Columbia, bueno, Columbia ya no lo podemos ver, ¿no? Pero esos transbordadores como el Discovery o el Endeavour, pues siendo impulsados como una columna de fuego, bien, parece que es una tecnología similar en fuerza de propulsión a lo que podían ver ellos. Ellos lo interpretaban así, torbellinos de fuego, ¿no? Además, ascendentes siempre. Algo bastante interesante es que empiezan a aparecer detalles sobre el combustible de mercurio. Bueno, bastante interesante porque aparecía cómo se tenía que calentar el mercurio, no con datos muy precisos, porque otra curiosidad es que daban los componentes, pero no decían las proporciones, porque entendían que si esa tecnología caía en manos de un pueblo que pudiese ser negativo para sus intereses, podría destruirles. Interesante el hecho del mercurio como combustible porque aparecía calentado en hornos de hierro, me parece de manera muy clara, y bueno, pues además de eso aparecen datos como el tamaño, tamaños pues para que entre una o dos personas, lo que podríamos decir, como decías anteriormente, casi utilitarios de vehículos, hasta edificios de 7 plantas, es decir, vimanas que no podríamos llegar a concebirlos de lo gigantescos que serían. ¿Y esas descripciones están en esos textos? Descripciones aparecen perfectamente descritas ahí. Más, por ejemplo, dice fuselaje, un metal rígido pero liviano, es decir, sabían de lo que estaban hablando, sabían perfectamente que tendría que tener una aleación que fuese suficientemente resistente, pero que tuviese bueno, pues aptitudes para la aerodinámica. Otra cosa interesante es la potencia. Y eso lo decían un poco a su manera, ¿no? Decían potencia como el rayo, pero ya estaban hablando de electricidad, de una impulsión o de alguna manera una conducción de electricidad a través de esos vimanas. Y otra cosa interesantísima, Miguel, es el tema de los movimientos. Esos vimanas decían que se podían mover para adelante, para atrás, en el espacio, en los 3 ejes. Uno empieza a leer el texto y se da cuenta que se puede mover el eje X, Y, Z, es decir, en 3 dimensiones. Se puede mover donde quiera, subir, bajar, ir para adelante, ir para atrás, a los lados. Es decir, tenían movimiento completamente controlado. Otra cosa interesantísima siempre son ascensos y descensos súbitos, como si tuviesen la capacidad para realizar bueno, pues prácticamente roturas de la barrera del sonido. Esto es evidente lo que aparece ahí, ¿no? Pero quizá cuando empezamos a profundizar en estos vimanas y empezamos a ver un poco, bueno, pues vamos a ver cada una de esas descripciones, porque hay más de 250 tipos de vimanas, sí. Efectivamente. Y claro, empezamos a ver descripciones que son increíbles. Espera, antes de las velocidad, ¿qué velocidad podían, según 200.000 kilómetros? Bueno, esa es la velocidad del rayo. Esa es la velocidad de que puede alcanzar un rayo. Y ellos lo equiparaban todo esto a los rayos y sabían de lo que estaban hablando.
3:33, 2:33, casi en las Islas Canarias. Quedan unos cuantos segunditos. Que quería que fuera 3:33, está a punto de ocurrir. Los dioses utilizaban estos vimanas para subir al cielo y para bajar a la tierra, ¿no? Bueno, una cosa muy interesante, porque se ve que los seres humanos podían utilizar estos vimanas para subir al cielo, para viajar de alguna manera. Pero esos vimanas también eran utilizados por los dioses para bajar a la tierra. Claro, vamos a ver, esto ¿cómo es posible? Bueno, según parece, y según he podido estudiar, por ejemplo, en toda la mitología sumeria, solamente los semidioses, es decir, bueno, pues los que serían producto de uniones entre dioses y seres humanos, serían los únicos que podrían controlar estos vimanas. Y esto aparece claramente definido en la mitología sumeria. Espera, una pregunta que sí. nos llega desde en el Face. Dice, ¿el carro de Ezequiel de la Biblia es lo mismo que los vimanas? Bueno, podríamos estar hablando del mismo fenómeno, efectivamente. Igual que en los relatos de los dogones en África. Efectivamente. Momo que viene un... Efectivamente, eso es. O incluso en el famoso, la famosa epopeya de Gilgamesh, donde aparecen continuamente dioses ayudando al pobre Gilgamesh. Esto es de la mitología sumeria también, ¿no? Yeah. Bueno, pues también a bordo de estos vimanas. Una cosa también interesante es que podían ser, como hemos dicho, pequeños, ¿no? Y podían transportar a muchas personas también, ¿no? Y además ponían que los tronos, ellos lo llamaban tronos, quizá a esas, bueno, pues esos puestos, esos cabinas de pilotaje, ¿no? Bueno, pues decían que estaban protegidos, es decir, lo acabo de decir, una cabina protegida para, bueno, pues para el tema de las inclemencias meteorológicas. Preguntan en el Facebook si tienes o sabes algo del supuesto vimana encontrado en el Golfo Pérsico, o esto es un bulo. Sí, esto te puedo comentar. Dejamos, vale, sí, lo dejamos para el final. Sí. Dame más descripciones de estos vimanas según el Mahabharata, máquinas volantes de forma de esfera. Sí, en el Samarangana es donde aparecen realmente las mejores descripciones, ¿no? Y una característica muy curiosa es que cuando uno se acerca al tema se da cuenta de que todos estos vimanas, sobre todo, están explicados los que tienen una tecnología prácticamente militar. Son armas de destrucción masiva andantes. Y ahora, si te parece, vamos a ir mirando uno por uno. Vamos con ello. Son terribles. Vamos con ello. Yo tampoco quiero dar miedo, ¿no?, con todo esto, ¿no? Pero es que realmente la tecnología que aparece aquí es terrible, ¿no? Vamos a verlo. Por ejemplo, el Dánaba aparece como un vimana discoidal, muy similar a lo que se ha visto toda la vida en el fenómeno OVNI, estos platillos volantes que tampoco se ven a día de hoy con mucha frecuencia. Y bueno, pues aparecen que su arma es una especie de relámpago de fuego. Un relámpago de fuego precedido por un rayo de luz. Interesante porque es una descripción similar a lo que podemos entender como un hongo nuclear, como un arma nuclear. Pero, por ejemplo, nos acercamos al Kukra, y este Kukra, bueno, pues esta debería ser un vimana, un arma terrible, porque de un solo disparo era capaz de destruir una ciudad entera. Pero es que fíjate, las descripciones que aparecen son tremendas. Aparece, por ejemplo, viento huracanado. Aparece humareda levantada en columna. Aparece con un brillo mayor que 10.000 soles. Aparece también efecto de quemado, es decir, fuego, en personas y en naturaleza, donde que aparecen prácticamente calcinadas. Estamos hablando de las mismas descripciones que se dan en ataques nucleares. Una cosa también interesante es la evaporación de los ríos, es decir, una evaporación prácticamente súbita por un incremento de temperatura producido en muy pocos segundos. Exactamente lo que ocurre con un ataque nuclear. En alguna parte de Asia, no sé si es Mohenjo-Daro o alguna zona de la India, hablan de que hay ciudades donde hay una gran cantidad de radioactividad y se puede pensar que ahí se pudo provocar una guerra nuclear. Sí. ¿Quizá provocada por estos vimanas? Sí, puede ser, perfectamente. Eso además a día de hoy se sigue estudiando. Esto es una información que lleva más o menos unos 15 años, sobre todo mucho por internet, pero claro, detrás de esa información hay científicos de diversas universidades del mundo que están estudiando los estratos que quedan en las rocas, y eso evidentemente pues es difícil de falsificar, ¿no? Son además laboratorios diferentes que contrastan sus opiniones. Ya. Algo interesante. Seguimos con más descripciones de estas extrañas armas. Una de ellas dices que un sector circular del vimana que tiene un reflector. Una cosa, esto aparece en el que acabamos de decir, en el Kukra, al que por cierto se le llamaba el Rama de Brahma,
un arma terrible como lo acabamos de describir. Yo me imagino que debía ser auténtico terror de aquella época. Y es interesante porque aparece que, pues esa fuerza que emana del Vimana aparece eyectada a través de un sector circular muy similar a la tecnología fotovoltaica o fotoelectrovoltaica que se utiliza a día de hoy. Es decir, como si estuviesen amplificando un pequeño rayo láser, ¿no?, que pues fuese cogiendo potencia y fuese proyectado sobre una ciudad. Esto se puede ver en el Samarangana. Pero claro, luego empezamos a mirar los tipos y las formas, son increíbles. Por ejemplo, el Agneyastra aparecen cambios de forma muy similares a esos ómnidos metamórficos que yo a día de hoy estudio y que hay muchos científicos, aficionados y ufólogos que también estudian, parece que son esos objetos que tienen capacidad para cambiar de forma. Eso es, esto los ha grabado la NASA y son imágenes públicas que todo el mundo puede ver y que son fascinantes. Como si fuera plasma, que de repente tiene una forma y luego cambia. Justo, eso es, como si fuese un plasma que tuviese capacidad de intercambiar materia y energía y a la vez estuviese cambiando de forma. Más descripciones de estos extraños aparatos. La capacidad de alterar el clima, dices también. Sí. ¿Todo esto lo has sacado de los textos sagrados? Sí, ¿verdad? sí, todo esto aparece en los textos sagrados, es impresionante. Se llama Varunastra y tiene capacidad para alterar el clima. Y además expone información muy detallada sobre inundaciones de ciudades completas, de ciudades enteras. Es lo que podríamos llamar prácticamente una especie de estación HARP volante. Esto es prácticamente este Varunastra, un arma que por supuesto tendría un potencial militar impresionante. Ya. Hay otra que me llama la atención, la anterior, fuego muy intenso que no puede ser apagado por agua, el Agneyastra. Sí, el Agneyastra, el que acabamos de decir, que decíamos que cambiaba de forma, ¿no? Esto un poco tiene que ver un poco con algunas leyendas del fuego fatuo, que no se puede apagar, ¿no? Y que pues es una tecnología siempre perseguida por el hombre y nunca alcanzada en condiciones, ¿no? Un poco relacionada también con los secretos alquímicos, ¿no? Y muy interesante todo esto porque mucha de la mitología india ha acabado, como todas las mitologías, ha acabado derivando en algo muy simple, ¿de acuerdo? Y quizá cuando estamos hablando de los cuentos de las mil y una noches y esas descripciones que hay un poco pues de ficción, en donde aparecen alfombras voladoras, quizás sea una forma de expresar todo aquello que pasó con los Vimanas. Ya. Has dado una fecha antes, no la he captado. ¿Qué fecha estamos hablando de estos textos estamos sagrados? hablando de texto entre el siglo VI y el siglo XII. Esos son los textos que están datados de esa fecha. Ya. Déjame que hagamos un recordito y seguimos con este asunto. Muy bien. En todo el mundo existen personas que afirman haber Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo del diablo. Radio Nacional. Hablemos del de Samoana. Sí. Un nuevo... Bueno, este Vimana es increíble. A mí es uno de los que más me ha llamado la atención, ¿no? Porque habla de una capacidad disuasoria. Es decir, tendría capacidad, y esto lo pone en el Samarangana, increíble esta descripción, de inducir a un trance colectivo o hipnótico a la población de una ciudad. ¿Lo pone así? Sí, y de hecho, como esto ya es una interpretación, como producir alucinaciones, es decir, tendría capacidad para interaccionar con los cerebros de los seres humanos y crear imágenes que no existirían, como espejismos, de alguna manera. Es decir, sería como esas armas que a día de hoy se están utilizando en manifestaciones de todo el mundo, sobre todo en Inglaterra, ¿no?, que parecen disuadir a los manifestantes creando confusión a través de ondas electromagnéticas. Es la misma tecnología que está apareciendo en este San Moana. Muy interesante, la verdad es que es increíble. Antes de que sigas con más datos, dime quién utilizaba estas
estos objetos? ¿Semidioses, dioses, príncipes? Esto está siempre relacionado con dioses o semidioses. Vale. Siempre. Y además en guerras entre ellos y sus ejércitos. Siempre. Ya. Sigue describiéndonos alguno más. Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, el Vajavastra. Este estaba especializado en, pues en crear ráfagas o en crear explosiones de aire en vórtice. Es decir, como si tuviese la capacidad para crear una especie de torbellinos, tornados, prácticamente. Luego tenemos el Vastra. El Vastra también es terrible, quizá porque los efectos en las personas eran de causar pánico o de causar confusión, enfrentándolas sin ningún tipo de razón y llegando incluso a producirse, y esto también está escrito ahí, producirse asesinatos entre ellos sin ningún tipo de razón, hasta que uno acabase pues con vida. Esto aparece en el Vastra y es increíble, ¿no? Luego hay otro que es el Jayanta, que yo creo que es un poco el que más tiene más descripciones, ¿no? En el que se utiliza como transporte. Y yo creo que era el más utilizado porque, claro, no podrían mantener un periodo de guerra continuo durante toda la historia. Y eso es lo que yo entiendo, que no podrías estar utilizando continuamente armas nucleares porque no habría civilización alguna sobre la que escribir, ¿no? Y este Jayanta, transporte masivo que utilizaban los dioses. Sí, eso es. Para llegar al planeta Tierra. Eso es, para llegar al planeta Tierra, porque se habla de viajes dentro del planeta, pero también se habla de viajes interplanetarios, como si esos dioses no fuesen dioses etéreos. Y eso es una cosa que a mí sí me gustaría dejarlo claro, ¿no? Que es el hecho de que cuando se habla de dioses sumerios, que es la base de todo esto, esos dioses sumerios no son formas etéricas, ni son formas que podemos decir espirituales, ¿no? Tal y como podemos entenderlo a día de hoy, fantasmales, no. Ya. Esas formas son orgánicas. Hay otro Vimana que has hablado del Suryastra, capaz de crear un resplandor que ciega y paraliza a todos aquellos que lo ven, que tiene mucha similitud con lo de las estatuas de sal de Grecia. Sí, eso es. Es curioso porque es una especie de resplandor que te paraliza y que ya no te podrás mover, ¿no? Sí, de Grecia has dicho, de Loti, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Esto también aparece con la famosa estatua de sal que miró al resplandor y ya se quedó petrificada, ¿no? Es lo mismo. Eso es la misma mitología. Están hablando exactamente de la misma tecnología, realmente. Es lo que me interesa a mí, ¿no? El nexo de unión que hay entre diferentes civilizaciones, a lo mejor en diferentes espacios de tiempo, pero que hablan de lo mismo. Eso es lo fascinante del tema. Vale, preguntan si los Vimanas son solamente máquinas flotantes o artefactos de todo tipo, es decir, todo tipo de máquinas. ¿Están dando la idea de solamente de algo que vuela o están dando descripciones, como tú parece que estás aquí aportando, de muchas otras cosas, de determinadas armas? Yo pienso que esos Vimanas, por lo que yo he estudiado y las conclusiones que he sacado, sobre todo eran aparatos voladores. Hay alguna mención a Vimanas subacuáticos. ¿Sí? Pero muy pocas y de manera bastante superficial, ¿no? O el texto se ha perdido o no se ha sabido traducir bien o estaba muy dañado como para poder sacar conclusiones en claro, ¿no? 25 tamaños diferentes descritos por los Vimanas, ¿no? Efectivamente. Ahí has hecho antes mención a la rueda de fuego de Ezequiel, ¿no? Sí. Me interesa porque hay uno de los Vimanas que se llama Sudarsan, ¿no? Del dios Vishnu, se le llamaba también rueda de fuego. Es curioso esa descripción que aparece en la Biblia y aparece también en la cultura india, ¿no? Y el hecho de que solo podía usarse, era una especie también de un solo disparo, pero solo podía usarse una vez, porque si se utilizaba dos veces se producía una especie de efecto boomerang. Y esto es una cosa muy curiosa y única dentro de toda la historia, es que no se podía utilizar por segunda vez porque dañaría al propio Vimana. Qué extraño. Que sepas que por tu culpa, Vicente, ya no vamos a la taberna del Cerviche Blanco, que estaba ahí preparada hoy. Que lo sepas. Más extrañas descripciones. Rueda de fuego, el mazo de Vishnu. Bueno, otro Vimana que era terrible, realmente, ¿no? Un mazo de fuego que tenía efectos devastadores. Realmente también descripciones del tipo de efectos de explosiones nucleares. Otro que me interesa mucho es el Indravajra.
difícil de pronunciar, sin duda, ¿no? Que le llamaban rayo de luz ardiente. Es que, si te das cuenta, vamos, era como para cruzarse con uno de estos vimanas. Ponerse a temblar, ¿no? Sí, ponerse a temblar directamente. Debía ser el terror, porque aparecen continuamente menciones, pues ya te digo, terribles, ¿no? Ya. En este que tú has nombrado, habla del Mahabharata. Krishna, cuando su oponente Sauva se hace visible en el campo de batalla, sí, le dispara una flecha que no deja de perseguirle. Eso es, esto está explicado de una manera lírica, ¿no? Pero sí está el detalle de que la flecha le persigue, ¿no? Y le persigue porque Krishna se mueve. Y esto, claro, esto puede ser interpretado, y esto ya es interpretación pura y dura, ¿no? Que estamos hablando de una tecnología que se basaría en un seguimiento por movimiento o por sonido, algo que ya existe. Como los misiles, ¿no? Sí, efectivamente, algo que existe. Entonces, bueno, estamos hablando de una tecnología imposible para aquel momento de la historia, pero que aparece reflejada, como hemos dicho antes, de una manera muy detallada o de una manera lírica para que todo el mundo pueda entenderlo. Otro detalle, casi ya por último, antes de entrar a esa pregunta que te decían del vimana del Golfo Pérsico o algo que traman en Estados Unidos que me pones aquí. Robot biomecánico, ¿qué es esto? Bueno, esto ¿Ya también hablan de ello? Sí, mira, esto daría para un programa entero, Miguel, ¿vale? Y yo creo que es una de las historias más conmovedoras y mejores que yo he podido leer en toda mi vida. Y es la epopeya de Gilgamesh. Y recomiendo a todo el mundo que le guste y que le interesen estos temas, que la lea, ¿no? Porque es un ejemplo de lucha constante de un semidios, de un dios que, bueno, realmente es un hombre que, al parecer, pues tenía parte de Dios, ¿no? Había sido engendrado entre dioses y hombres, tenía dos partes de hombre y una parte de Dios, ¿no? Y entonces él entiende, y en aquella época se sabía que los dioses eran inmortales, y él, bueno, pues emprende un viaje para alcanzar esa inmortalidad a través de un líquido que toman esos dioses, ¿no? Todo esto parece muy, muy mítico y todo esto, ¿no? Pero es curioso en las descripciones que hace, ¿no? Junto con otro ser que se llama Enkidu, resulta que llega hasta una especie de plataforma, un lugar en donde esos dioses parten hacia el cielo y se encuentran con una especie de robot biomecánico que se llama Huwawa. Esto lo explica, por ejemplo, mi compañero David Parcerisa. Lo puede ver la gente de una manera muy bonita, muy visible en vídeos de YouTube, muy bien explicado. Yo lo recomiendo siempre, ¿no? Este Huwawa era una especie de ser protector que estaba protegiendo el lugar, ¿no? Pero las tecnologías que está manejando están muy relacionadas con todas estas tecnologías de vimanas que hemos estado hablando. Efectos devastadores, prácticamente rayos láser que serían capaces de cortar los árboles en menos de un segundo, ¿no? También capacidad paralizadora. Y todo esto pues lo sufre el pobre Gilgamesh junto con su amigo Enkidu en esa epopeya en la que buscan la inmortalidad. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco. Y con Vicente Fuentes esta noche hablándonos de los vimanas. Había una pregunta que decían que se encontró un supuesto vimana del Golfo Pérsico, es un bulo, y tú decías que tenía que ver con algo que hemos hablado con nuestros dos invitados, Miguel del Rey y Carlos Canales, sí, Afganistán. Sí, señor. ¿Se encontró un vimana o es una historia? Mira, es una historia muy oculta, muy difícil de saber si es real o no, porque parte de un periodista que se llama Steve Quayle, que en octubre de 2012 publica en su web pues que en el Kremlin circula un informe en el que se explica que se ha encontrado un vimana en una cueva de Afganistán. Así, en una cueva de Afganistán. En una cueva de Afganistán. No era, como decían aquí, en el Golfo Pérsico, ¿no? No, en una cueva de Afganistán. Una cueva de Afganistán. Es curioso porque en el mes de diciembre de ese mismo año, es curiosísimo esto, resulta que a las montañas de Tora Bora acuden algunos de los líderes más importantes del mundo. Es decir... Teóricamente es donde está Osama Bin Laden, ¿no?
Bueno, teóricamente yo pienso que Osama Bin Laden es un personaje bastante ficticio dentro de lo que es todo el contexto sociopolítico post 11S, ¿no? Yo creo que todo eso pues estaba completamente controlado por la inteligencia norteamericana. Es mi opinión personal, yo vale. Esto lo quiero dejar claro, ¿no? Dices que en esa zona de Afganistán se citan o van los más importantes mandatarios líderes. En la misma semana. Barack Obama, además, el 3 de diciembre. Sí. Esto es lo que cuenta el señor Steve Quayle. David Cameron el 7 de diciembre. Sarkozy, Nicolás Sarkozy el 8 de diciembre. Eso es. O Vladimir Putin el 1 de diciembre. De Vladimir Putin no se sabe muy bien la fecha, ¿no? Según este periodista. Y sí que se sabe que Angela Merkel también llega a visitar esa zona, ¿no? Justo además en la misma semana. Es curioso porque la noticia, lo que realmente es la noticia es que 8 soldados norteamericanos han desaparecido en una cueva de Tora Bora. Y entonces la filtración sería que en el gabinete de Putin pues está manejándose esa información de que han encontrado un Vimana. Pero claro, hay descripciones. Y las descripciones son que el Vimana está intacto. Como si, y esto también aparece en la filtración, como si hubiese estado conservado en una especie de túnel del tiempo. Curioso, porque es la misma tecnología que, al parecer, se empleó en el famoso experimento Filadelfia del año 1943, en el que, curiosamente, también desaparecieron soldados norteamericanos. Ya. Vicente, pero la visita de todos estos grandes mandatarios a la zona era para ver ese sí, hombre, claro, yo estoy seguro de que aquello era para verlo. Sí, es una información que yo cogería con pinzas, sin ninguna duda. No está corroborado. Yo soy bastante riguroso y yo esto lo cogería con pinzas, ¿no? Pero además esos viajes son secretos. Es decir, no se suele enterar nadie. Además, de hecho, se comenta que Nicolás Sarkozy tuvo para intentar excusarse, ¿no? Pues tuvo una especie de entró en un avión militar norteamericano hasta que le llevasen allí desde la India, ¿no? Bueno, en fin, toda una historia que es un poco difícil de creer, en mi opinión, ¿no? Pero es curioso porque si fuese cierto, estaríamos hablando de uno de los mayores descubrimientos militares de la historia. Y sin ninguna duda, pues sería lógico que todos los mandatarios y líderes mundiales fuesen a verlo. Yo desde luego me iría a verlo. Y yo. Yo siempre lo he dicho, ¿estás zumbado? ¿O tienen que cerrarte las páginas esas que tú haces? Porque la información que das, si es cierta, no lo sé, y zumbado me consta que no estás. Eres un poco, ¿cómo se llama el personaje que siempre llamo? Bueno, Scooby-Doo. Sí, sueles decir que soy parecido a Shaggy, el de Scooby-Doo, sí. ¿no? Que pero luego, bueno, claro, hay alguno que se parte de risa cuando me ve y tal, ¿no? Pero bueno, es que te pareces bastante. Eso es lo que hay. Para terminar, Vicente, ¿por qué no hay, no tenemos una prueba física, no ha quedado nada, salvo esa información que tú dices? Es decir, un objeto que... Bueno, no ha quedado nada. Bueno, yo creo que sí que ha quedado algo. Recogido en literatura, pero me refiero a un vestigio, me refiero a un vestigio sólido, físico, que esté... Bueno, yo te puedo decir, Miguel, que yo publico yo publico todos los días, ¿no? En Ufópolis. Y yo publico podría publicar 10 casos OVNI o 10 grabaciones OVNI al día, ¿no? Y muchas de esos OVNIs aparecen, pues son visibles. Las grabaciones son mejores, son peores, ¿no? Las mejores, últimamente me estoy especializando en grabaciones de la NASA, les doy bastante credibilidad, ¿no? Porque además suelen ser en directo y a veces tardan en cortar y ahí se ve, ¿no? Y vamos a ver, esos objetos son muy parecidos a las descripciones que aparecen aquí, en el Ramayana, en el Samarangana, ¿no? Es decir, pruebas físicas, bueno, lo único que pasa es que hay que buscarlas. Ya. Y quizá coincide mucho con el carro de fuego de Ezequiel, como decíamos antes, esos objetos que veían los dogones en África. Es que para mí es lo mismo. Los cachinas de los indios, piel roja. Qué curioso. Déjame que te despido enseguida. Vicente Fuente, nuestro colaborador, que por fin ya trabaja de nuevo. Enhorabuena a esa empresa que te ha contratado. ¿Forma de contacto cuando te arreglen la página? Sí, a través de ufopolis.com. Ufopolis.com. Sigue adelante, comienza a preparar el siguiente capítulo de esta historia, ¿vale? Por supuesto, a seguir luchando. Y a todos los que hayan estado como yo en el paro, a seguir luchando.
Sí, señor, siempre hay esperanza. Gracias, me alegro mucho. Fuerte abrazo. Feliz Navidad si no te vuelvo. Fuerte abrazo. Vamos a estar en contacto. Espero vernos antes. Pero feliz Navidad. Terminamos dando las gracias a toda esa gran cantidad de gente que nos sigue llamando, que pidiendo disculpas porque no podemos atenderlos todos. A todos los que estáis por ahí en diferentes partes del mundo, Lestat Tarrazu nos saluda desde Costa Rica. Saludos desde España, es un placer que nos ayudéis a llenar este espacio en blanco y sobre todo que a través de todas esas cientos de miles de descargas o decenas de miles de descargas hagáis del espacio en blanco uno de los programas más escuchados y sobre todo el favorito en esta casa. Teníamos un concurso, estos son los 5 ganadores: H. Larroye del Facebook, Lucía Febrero del Facebook también, Paqui Gallardo de Córdoba, José Carlos Parrondo de Vizcaya y Marco Balboa de Guadalajara. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandaremos ese libro. Hoy algunos de ellos tienen que ver con nuestros invitados que han estado con nosotros, Carlos Canales y Miguel del Rey. Hacemos una pausa para las noticias, llegan nuestros dos compañeros para dar toda la información de las 4, las 3 de las Islas Canarias, una pausa de 7 días, espérate, regresamos en 7 días, aquí nos encontramos en el Espacio en Blanco, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía y con el deseo de que paséis una buena semana. Nos vamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música y no olvidéis la cita, aunque tardemos un poquito, volvemos aquí a Radio Nacional. Cuidaros, ha sido un placer. Has escuchado Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Hasta la semana que viene. Feliz semana.